En este vídeo vamos a ver cómo insertar gráficos y cómo gestionar y crear plantillas y modelos. Aunque tenemos la opción de insertar gráficos, no es la opción más aconsejable, porque bueno, necesitan los gráficos, pero para modificarlo nos puede ser complicado. Entonces lo eliminamos y una opción más adecuada o más completa, si queremos, es utilizar una gráfica de una hoja de cálculo. Directamente no puedo crear la gráfica, la voy a crear a partir de una hoja de cálculo. Me voy a una hoja de cálculo en LibreOffice Calc y tengo estos datos y voy a crear una gráfica a partir de esos datos. Selecciono las celdas y ahora aquí inserto gráfico. Se me abre el asistente de gráficos, que es lo que no me abría en Word. En Word me pega directamente la gráfica y luego supuestamente me permite modificarlo sobre la gráfica. En la realidad no es tan sencillo. De esta manera tenemos más controlado la gráfica. Me indica diferentes tipos de gráficas. Tenemos una buena serie de ellas. Las clásicas, columna y barra, las de círculo, sectores, la de los quesitos, áreas y líneas. Luego a mayores ya tenemos otras más especializadas para temas de análisis, cotización, etc. Ya es para sectores más específicos. Columnas y barras me permiten comparar rápidamente entre los diferentes elementos. Cada una de las unidades que tengo ahí representadas me muestra visualmente la diferencia entre ellas, tanto columnas como barras. El círculo me muestra proporciones, cuál es el que tiene mayor presencia, cuál es el que menor, y tenemos diferentes tipos. Estos dos de anillo concéntrico, se utilizan sobre todo para comparar dos mismas unidades, dos mismos elementos, los mismos elementos en diferentes tiempos, por ejemplo, en diferentes épocas. Es muy típico para el uso en elecciones. Cuando hay elecciones, tras finalizar el proceso de elecciones, se suele mostrar en los medios informativos esta gráfica, más bien esta, en la que se ve en el interior los resultados de las anteriores elecciones y en el exterior los resultados de las actuales elecciones. Y ahí se ve la diferencia entre unos y otros. El que ha conseguido más votos, el que no y el que se queda igual. Sería su función principal. Luego los sectores, los típicos, los de siempre, pues muestra proporción. Cuál tiene más presencia y cuál menos. Esto sería, van superpuestos. Y las líneas lo que me permite es ver la evolución de cada elemento. El ejemplo clásico es el de las cotizaciones, como vemos en las películas. Cuando hay una gráfica, pues lo de siempre, hacia abajo es malo y hacia arriba es bueno. Si ponemos con puntos, me va indicando cada uno de los contadores, digamos,
de las divisiones que tiene la gráfica. Entonces, aparte de ver cómo evoluciona, también puedo ver cada punto en concreto. Incluso me permite, poniéndome los puntos, ver los valores reales en ese punto que ha alcanzado en ese momento. El resto ya dijimos que son para mostrar datos más específicos. En red, en estrella, concéntricos, por sectores. Bueno, pues ahí ya es para ya sectores más que necesitan datos más concretos, que hacen otro tipo de estudios. Bien, eligiendo una vez el tipo de gráfico, nos permite también ponerlo en 3D. El 3D simplemente le aporta profundidad, le aporta volumen a la gráfica. Tenemos el normal y el realista, que le da un poco más de detalle. Los tipos de formas para cada elemento, para cada representación. Bueno, eso poco más que estético, por variar la gráfica, que no sea siempre la misma. Y una vez seleccionada la gráfica y los efectos, la configuración, avanzamos y aquí me indica los datos que seleccionamos al principio, qué celdas están seleccionadas y cómo se van a tratar esos datos. Los datos están en columnas o en filas, eso lo detecta LibreOffice a la hora de seleccionar los datos, las celdas. Me indica que la primera fila es la etiqueta es el campo de texto, es el texto que identifica cada elemento, ¿vale? Tenéis aquí abajo, la primera columna tiene el nombre de los productos en este caso. Cada producto va a ir con su columna. Y la primera columna como etiqueta. Hemos dicho la primera columna donde van los nombres, van a ser las etiquetas de texto, los identificadores de texto, lo que va a indicar qué es cada elemento, cada figura de la gráfica. Y primera fila es el encabezado que teníamos arriba de todo. En un lado tenemos productos y en otro tenemos volumen. Esas dos celdas de la primera fila se registran como etiquetas. Eso quiere decir que no se van a tratar como datos, no se van a incluir en la gráfica. Son datos informativos para identificar el contenido de la gráfica. En principio aquí no hay que hacer nada. Si la gráfica sale bien, aquí no me deja moverla. Vale, si la muevo se me va. Vale, pues ya veis, tened cuidado con eso. Esto es automático y lo coge el propio programa. Si hace la gráfica, si la pone bien, pues no hay mayor problema. Aquí pues son los datos que voy a utilizar. Bueno, pues los vamos a dejar ahí porque ya es configuración interna, digamos. Ya son datos que maneja el programa. Y aquí tenemos los campos de información para identificar diferentes partes y añadir información a mayores. Un título, un subtítulo, descripción, eje X, eje Y, el texto en el eje Z, si lo lleva, el de profundidad. Vale, cuanto más datos metamos, pues la gráfica va a tener más información, entonces más información va a tener más datos y va a estar más condensada. Va a estar más llena, más cargada, entonces también puede ser problemático. Mostrar cuadrículas, si queremos mostrar cuadrículas, las divisiones que comentaba antes, a un lado o a otro y en profundidad, hacia el fondo. Cuanta más parafernalia le metamos, la gráfica va a ser más complicada de ver. Entonces, mete los datos que sean necesarios. Si lo llenamos de datos, de líneas y demás, pues tenemos ahí un galimatías. Luego podemos ajustar la leyenda.
La leyenda es el cuadrito que aparece ahí, el cartelito que aparece ahí a un lado, dándonos la información de esa gráfica, de qué se trata, qué está mostrando, y esa es la leyenda. Podemos indicarle dónde queremos que aparezca en la gráfica o directamente que no aparezca. La ocultamos y bueno, aprovechamos ese espacio. Si la gráfica es sencilla, pues podemos ahorrarnos esa leyenda. Vale, esa es la opción. Y una vez llegados aquí, concluimos. La gráfica se hace bastante rápido, una vez que se sabe cómo hacerla, dónde va cada cosa. Y listo, finalizamos. Y me crea la gráfica. Vale, ahí se me cogió todo. Vale. Bien, esta es la gráfica. Vamos a ajustarla. Vale, ya veis que incluso aquí tiene su intríngulis. Pinchamos, bien, hay que ir con cuidado porque ya habéis visto que a la mínima se nos desmonta. Vale, aquí voy a ajustarle el volumen porque este es enorme comparado con los otros. Entonces vamos a ponerle uno más adecuado. ¿Veis que ahí la gráfica se actualiza? Al modificar los datos se actualiza. Esto no lo va a hacer en Router. Tened en cuenta que esta gráfica la estamos haciendo en Calc y la vamos a pasar a Router. Vamos a pasar una gráfica, pero va a ser como una foto. Va a hacer la copia y la va a pegar como una imagen. No se actualiza y además hay que tener en cuenta que si la pasamos a otro documento dependería de esta hoja de cálculo, del original. Esta hoja sería la fuente de datos, el origen. Si este documento no está disponible, o lo eliminamos, o le cambiamos el nombre incluso, no se mostraría la gráfica en Router. Entonces, lo que hace es hacerle una foto, pega la imagen y queda como está aquí. Si en este documento cambia, en la hoja de cálculo, cambia aquí. No afecta para nada al de Router. Vale, pulsamos ahí, copiamos y me voy al documento de Router. Y aquí, importante, como ya vimos en otros vídeos, siempre tener línea de texto debajo, siempre tener espacio debajo. Esta es la última línea. Veis que no puedo bajar más, aunque yo quiera ir por aquí abajo, no puedo ir. El documento se acaba aquí. He metido líneas hasta ahí. Bueno, he metido 2 líneas. No baja más porque no he metido más líneas. Mientras no haya nada más líneas, no existe el documento más abajo. El documento acaba ahí. Entonces, como medida de precaución, metemos unas cuantas líneas, asegurar no tener espacio y ahora sí, por el medio, pegamos la gráfica, teniendo sitio por debajo. Para poder continuar, pegamos la gráfica y ya la tenemos, digamos que trasladada desde la hoja de cálculo. La hemos copiado de la hoja de cálculo y la hemos pasado a Router. Y esta es la forma más segura de pasar una gráfica. No deja de ser una imagen, pero con el formato de gráfica. Y aquí pues se comporta exactamente igual que una imagen. La ajustamos con el cuadro de control y para borrar pues nada, seleccionamos y borramos. Tecla borrar, flecha atrás y listo. Tiene el inconveniente de que el fondo va en azul, en blanco. Vale. Siempre pasa en blanco. No debería ocurrir nada porque las hojas suelen ir en blanco. Pero si tenemos un fondo, en este caso en azul, una parte en azul, tened en cuenta que me lo va a poner con el fondo blanco. Así que tened en cuenta ese detalle. Bien, luego a mayores puedo insertar
elementos de otros documentos, de otros tipos de documentos. Vamos a verlo. Me voy a insertar, objetos, y dentro de objetos tengo objeto OLE. Objeto OLE viene a ser como un objeto enlazado o algo similar. Objeto enlazado externo o algo así. Añadimos un elemento que no es propio de Router, que no es propio de este documento. Abrimos ahí y me permite insertar estos tipos de objetos. Una hoja de cálculo, un dibujo, me permite insertar partes de otras aplicaciones, de otros programas. No me permite insertar una hoja de cálculo entera, no inserto una hoja de cálculo completo. Por ejemplo, yo no puedo crear una gráfica con un objeto de hoja de cálculo, sino que me inserta, digamos que una parte básica, una forma básica de ese elemento, de ese tipo de archivo. Lo del gráfico, aquí tampoco lo recomiendo porque va a ser lo mismo que antes. Insertar el gráfico y remete el gráfico y hay que cambiarlo manualmente. Y eso en cualquier momento se descoloca todo. Voy a añadir la hoja de cálculo para ver cómo funciona. Me permite añadir también a partir de un archivo. Bueno, cogería los datos de ese archivo, pero ya os digo, aquí la circunstancia es que ese archivo tiene que estar accesible desde este documento. Si yo este documento lo envío por correo electrónico a otra persona, la otra persona igual lo que va a ver es un cuadro en blanco. Ni va a ver la gráfica, ni va a ver los datos, ni va a ver el objeto enlazado. Entonces eso tiene un uso muy limitado. Voy a insertar la hoja de cálculo, aceptamos y me añade la hoja. Ya os digo que no es una hoja completa, sino que es una hoja básica. Voy a aprovechar para llevar estos datos de la hoja del propio Calc. Copio, me vuelvo a Router y aquí pego. Tengo esa hoja de cálculo, esos datos, y al salir fuera me va a mostrar esos datos así. Me lo muestra como un texto. Estoy en un documento de texto, entonces lo va a mostrar como un documento de texto. Tened cuidado con el área que seleccionéis. Para volver al documento, a la hoja de cálculo en este caso, dais doble clic dentro del objeto y se vuelve a mostrar la vista de la hoja de cálculo. Os decía que tengáis cuidado con el tamaño del objeto. Aquí lo vemos así, pero recordad que estamos en un documento de texto y este objeto, esta figura, va a ocupar todo esto. Entonces, ajustarlo al tamaño que realmente necesitéis. Vale, me lo ajusto ahí. Y en este objeto puedo hacer los cálculos que tengo en Calc. Me permite hacer cálculos y luego mostrarlos como texto. Esa es su función de insertar ese objeto en Router. No tiene nada más, como veis. No me deja hacer nada más, ni funciones, ni otro tipo de opciones, y gráficas mucho menos. Me muestra lo básico. Puedo meter las funciones a mano, pero no tengo la opción de usar el asistente.
digamos que es una mini hoja de cálculo que está insertada, embebida en el procesador de texto. Bueno, estoy viendo aquí, sí, ajá, vale. Si entro ahí en la hoja de cálculo, si me permite, el asistente de funciones me lo adapta a la hoja de cálculo, vale. Pues ahora sí me permite trabajar con él. Vale. Pero del gráfico vemos que no. A tanto no llega. Tengo la funcionalidad básica de una hoja de cálculo, o de una presentación, o de Draw, de los otros programas, pero limitado. Aquí se centra en mostrar el texto. Y listo. Meto los datos, haría ahí los cálculos y luego lo muestra como texto. Me pongo ahí con un clic y ya puedo mover, colocar el texto, incluso superponerlo con otros elementos. Es un objeto flotante, como un cuadro de texto, y me permite colocarlo donde me interesa. Vale, me permite dar el formato estándar y hacer los cálculos de una hoja de cálculo. Y hasta ahí llegaría. Pues eso lo hacemos insertando objetos. Ahora estoy en un objeto, no me deja seleccionar, insertar. Tengo que estar fuera. Agradable siempre tener líneas de texto debajo, si no, seguramente nos quedamos bloqueados. Ahí estamos, ahí. Objeto OLE. Objeto enlazado externo, creo que es. Selecciono el tipo de aplicación, de qué aplicación quiero introducir el objeto, pero siempre va a estar limitado. No va a tener todas las opciones del programa completo. Bien, por último, vamos con la plantilla. Plantillas o modelos. Las plantillas o modelos me permiten crear una plantilla o un modelo, un documento plantilla o modelo con una estructura que luego puedo utilizar para introducir un contenido. Creo un documento modelo con un formato y luego lo guardo como plantilla, que me sirve para después crear otros documentos con ese formato. En vez de tener que modificar el formato cada vez que creo el documento, si siempre estoy utilizando el mismo formato, lo guardo como plantilla y a partir de esa plantilla creo el documento. Bien, pues vamos a ver cómo se hace. Para crear una plantilla tengo que partir de un documento nuevo. Abrimos un documento nuevo y empezamos a crear la estructura que va a tener ese documento. Por ejemplo, dejo un espacio arriba, una separación con la parte de arriba. Yo es una manía que tengo, siempre me gusta dejar una línea de separación. Hay el margen, pero siempre he puesto una línea de separación. No me gusta empezar pegado arriba. Bien, esta primera línea va a estar centrada. Va a ir el título del documento. Continuamos. Y ahora la siguiente línea ya en formato normal. Justificado a ambos márgenes.
Dejo una separación con el título, que es la primera línea centrada, y le voy a poner un tipo concreto de texto, de fuente de texto, tipografía, tipo de letra. Aquí, por ejemplo, me vuelvo ahí al título, lo voy a poner un poco más grande y en negrita. Vale, si así os cuesta verlo, ahora no, seguramente no lo veis porque no sabéis lo que estoy haciendo. Si os es difícil de ver, tenéis aquí la opción de caracteres de control, marcas de control, de formato, la letra Pi, pulsáis ahí y os muestra dónde está cada uno de los controles. Vale, así vemos esa estructura que ahora mismo no es visible. Aquí hemos introducido un salto de línea, aquí está centrado, veis que está aquí más grande, y aquí hemos puesto una línea intermedia de separación entre el título y el contenido del documento, que empezaría aquí. Esa es la estructura básica, la elemental. Título y punto de partida del documento, de inicio del documento. Ahora le voy a añadir un encabezado. Encabezado predeterminado. Y voy a insertarle número de página y total de páginas. Veis ahí los puntitos que me indican que son espacios. Le doy el formato. Ya sabéis que el encabezado o el pie de página siempre van más pequeños. Son texto de información auxiliar. Y lo voy a alinear a la derecha. Vale, pues ya he creado la estructura del documento. Aparentemente no tiene mucha cosa, es bastante simple, pero vamos a ver que es la base desde la que voy a crear el resto de documentos. Bien, tengo creada la estructura del documento, le he dado el formato, he introducido los elementos que quiero que lleve. Y ahora me voy a archivo, plantillas y guardar como plantilla. Archivo plantillas, guardar como plantilla. Normalmente lo guardaremos en mis plantillas, son plantillas hechas por nosotros, personalizadas, plantillas de usuario. Identificamos con un nombre. Aquí, como es para el ejercicio, pues bueno, lo voy a poner así. Si no, pues habría que ponerle qué plantilla es. Carta comercial, notificación, solicitud, etcétera. Incluso me permite establecerlo como plantilla predeterminada. Si lo pongo como plantilla predeterminada, cada vez que abra LibreOffice me va a abrir con esa plantilla. Eso por ahora dejarlo así, no lo pongáis, porque luego igual no podéis volver a la plantilla propia de LibreOffice, la general. Si quisiéramos utilizar esta plantilla como la principal, habría que marcar plantilla predeterminada. Por ahora dejamos así, nombre de plantilla, lo guardamos en mis plantillas y guardamos. Y ya está guardado. Vale, pues hemos creado la plantilla. Voy a cerrar el documento. Y ahora voy en vez de ir a plantillas, abrir plantilla, lo más fácil es ir nuevo.
Vale, tenemos asociado nuevo documento, también tenemos nuevo plantilla. Nueva plantilla, entramos ahí y tenemos diferentes plantillas según el tipo de programa y luego pues la categoría lo teníamos en mis plantillas. Aquí, si veis, ya he ido creando diferentes plantillas para cada una de las situaciones que se dan en el aula, en los cursos. Cuando hay que cancelar un curso, avisar de un curso, de YouTube, entrega de diplomas. Tengo una plantilla para cada caso. Entonces, cuando tengo que comunicar el envío de diplomas, pues tengo la plantilla y ya tengo ahí todo el cuerpo principal creado. Y en este caso vamos a abrir plantilla. Selecciono y abro. Vale, se me ha abierto. Está vacío. Tengo el esqueleto, por así decirlo. Y ahora simplemente empiezo a cubrir la información. Ahí va el título. Y aquí iría el contenido. Esa es la función de una plantilla. Servir de plantilla, como su nombre indica, un modelo a partir del cual creamos el contenido. Ahora este documento lo guardaría con el formato de Word, por ejemplo. Guardaría, cerraría el documento y mañana tengo que hacer otro documento para enviar otro contenido. Abriría de nuevo la plantilla y crearía un nuevo documento. Partimos de esta plantilla y ahí ya creo todo el contenido. No tengo que estar poniendo la segunda línea, haciendo un salto de línea, poniendo este texto en mayúscula, negrita. No tengo que poner todo esto también con otro tipo de letra. El encabezado ya lo añadí, ya tengo ahí los campos. Todo eso me lo ahorro. Tengo una plantilla, un molde, por así decirlo, a partir del cual añado el resto del contenido. Y esa es la función de las plantillas. Las plantillas también se pueden importar y exportar. Me voy de nuevo a nuevo, valga la redundancia, plantillas. Y aquí tengo la opción de importar. Importar, lo que hago es traer un modelo, una plantilla, fuera de las plantillas. Importo una plantilla, le indico a dónde lo voy a traer, a mis plantillas, y busco donde tengo esa plantilla. Vale, aquí no tengo ninguna. Las plantillas llevan el formato .ott. Plantillas.ott. Vale, está en inglés. Plantilla de texto abierto. Open text template. Plantilla de texto de formato abierto. Difieren del ODT, documento abierto, en que son plantillas. Entonces, el formato sería ese. OTT. Bien, pues buscaría ese archivo, le daría a abrir y lo añadiría a las plantillas de mi documento. La otra opción es exportar la plantilla.
Yo tengo la plantilla, la he creado en este ordenador, quiero mandársela a un compañero, a otra persona, pues exporto la plantilla y se la envío por correo electrónico, por el medio que sea. Si quiero eliminar la plantilla, ya no me vale, botón derecho, eliminar. Y aquí también puedo cambiar el nombre, predeterminar, eso tener cuidado. Vale, pues la predeterminada es predeterminada. Si yo cambio, si pongo esta como predeterminada, para poner luego la original, digamos, habría que volver a ir a predeterminada. Entonces, bueno, mejor no jugar con eso porque ya son elementos principales. Ya son, pues, cosas importantes, digamos. No es ya a nivel usuario. Ya afecta al funcionamiento del programa. Vale, tengo la plantilla y ahora la voy a exportar. Una vez seleccionada, exportamos y ahí me dice dónde quiero llevarla. Pues, por ejemplo, ahí a documentos. Acepto. Ok. La plantilla se mantiene, no es que la quite, sino que hace una copia fuera de las plantillas, fuera de Router. Si quiero eliminar definitivamente, acordaros derecho, eliminar. Vale, y ahora si le doy a importar a mis plantillas, ahí tenemos la plantilla. Ya el programa solo me muestra las plantillas, el OTT. Lo añado y me dice que hay un error. Vale, fijaros, no me pregunta si quiero sobreescribir la otra plantilla. No me dice que ya hay una plantilla que ya existe. Me dice que ha habido un error. Vale, el error es que ya existe una plantilla, pero no lo detecta. LibreOffice no tiene, por ahora no detecta que ya existe la plantilla. Vale, no es que esté mal la plantilla, sino que ya hay una importada, ya hay una guardada en las plantillas. Bien, pues este será el funcionamiento de las plantillas o los modelos. Creo las plantillas, hago el diseño, las guardo y las tengo ahí disponibles para utilizar como base. Lo único que voy al asistente es a plantillas, es para guardar como plantilla. Creo el documento nuevo, le doy formato, no añado ningún contenido, solo le doy el formato, el diseño, y en plantillas guardo la plantilla. La guardo en mis plantillas, en el apartado de mis plantillas, y lo tengo ya disponible para utilizar. El resto lo voy a hacer desde nuevo plantillas. Ya sabemos que tenemos nuevo para nuevo documento, pues también para nuevas plantillas. Vamos a la misma entrada, plantillas, y ahí gestiono las plantillas. Menos crear plantillas, el resto lo hago desde nuevo. Importar, exportar, eliminar, cambiar de nombre, todo lo tengo aquí. Y ya veis, yo he creado varias, entonces las tengo disponibles aquí en mis plantillas. Y lo que necesite, enviar una comunicación, confirmar una inscripción, que está en lista de reserva, lo que sea, abro esa plantilla, adapto el contenido y listo. Lo copio, lo envío por correo electrónico o envío directamente el archivo, sin mayor complicación. Y es bastante útil para estos casos que son siempre para los diversos casos que se van produciendo de forma regular. Siempre que hay que contestar una solicitud o enviar una confirmación o una comunicación, lo tenemos ya una plantilla en un molde. Y bueno, esto sería el curso a nivel medio.
hay más cosas, siempre hay más cosas, pero lo que yo entiendo que es más útil y que realmente pues se utiliza, realmente nos sirve para el día al día, sería lo que hemos visto en estos vídeos. Los tenéis disponibles en el canal de YouTube. Acordaros que para entrar en el canal, pues nada, buscáis ahí CEMIT Pollo YouTube, hacéis la búsqueda y ahí tenéis ya el canal de YouTube con los vídeos disponibles para verlos. Podéis ver en general o en lista de reproducción por tipo de programa, tipo de contenido. Y luego, pues bueno, de forma periódica iremos haciendo las tutorías también online. Podéis consultar en la página del CEMIT. CEMIT Pollo. Vale, y ahí los tenéis. Y ahí tenéis los cursos disponibles y las tutorías. Así que ahí tenéis los vídeos y la información de las tutorías para que practiquéis en casa, y cualquier duda pues podéis verlas en estas tutorías que iremos haciendo de forma periódica. Espero que os sea de ayuda y que os sirva para el día a día, o para vuestro trabajo, o para que os facilite encontrar nuevo trabajo. Pues aquí seguimos. Nos tenéis ahí a vuestra disposición. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.